Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Números. Estamos reflexionando principalmente este capítulo 15. Nosotros decíamos y nos preguntábamos cuál era la unión que existe entre el capítulo que habíamos ya estudiado anteriormente, el 13 y el 14 principalmente. Ahí encontrábamos algunos elementos que nos hablan del envío de los espías, luego la rebelión de la comunidad, la intercesión principalmente de Moisés también ante esta situación difícil, y luego al final que existe un ataque imprudente de conquista, pero que Israel recibe una gran derrota. Entonces estos tres elementos que aquí se nos presentan, después con la continuación del capítulo 15 parece que no hay unión, ¿verdad? O sea, nosotros estamos diciendo a qué se debe, porque parece que es un abrupto totalmente. Evidentemente que cuando el autor sagrado está preparando este libro, o cuando él va juntando los fragmentos que él tiene sobre las historias, ciertamente que él tiene toda una teología bien preparada. Sobre todo aquí nosotros encontramos la teología sacerdotal, es decir, toda esta tradición sacerdotal, y también la tradición deuteronomista. Son ellos quienes están como redactores finales, ¿verdad? Al final, los que van armando la Biblia, lo que van escribiendo, lo que van ordenando, yo le digo siempre, estos libros sagrados, ellos tienen un pensamiento muy, muy bien fijo, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia que ellos tienen, de acuerdo a la experiencia que ellos han vivido del exilio principalmente. En el capítulo 15 nosotros encontramos sobre las leyes cultuales y, como decíamos, ¿cuál es la intención teológica? La temática tratada, tal vez podría ir, decíamos, en el Levítico capítulo 7. En ese lugar es donde nosotros tenemos varias leyes de este estilo, leyes cultuales. O también el capítulo 29 del libro de los Números, que más adelante también llegaremos y vamos a ir mirando un poco. Pero sin embargo, su inclusión aquí responde al problema suscitado por la rebelión de los israelitas. Es decir, con estas leyes lo que se está queriendo decir es, vamos a procurar poner estas nuevas leyes
para evitar futuras rebeliones o futuros malentendidos dentro de la comunidad. Entonces, es como también nosotros ahora, ¿verdad? Cuando existen algunos problemas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra sociedad, después enseguida y el Parlamento se sienta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ley vamos a hacer para que no suceda más esto? Ante cualquier situación concreta que nosotros sufrimos, ¿verdad? De nuestra sociedad. Así también aquí nosotros encontramos este capítulo 15 que está insertado, es una glosa, pero eso ya sabemos porque dentro de la Biblia nosotros encontramos continuamente glosas, es decir, son elementos que se van agregando posteriormente a situaciones concretas de la historia del pueblo, de la historia que nosotros le llamamos la historia de la salvación. Como es un libro teológico, entonces es un libro bien reflexionado sobre una teología muy bien organizada. Vamos a seguir mirando un poco cuáles son los elementos que nosotros encontramos aquí en el capítulo 15. La pregunta es, ¿qué futuro hay para Israel después de todo esto, verdad? Que ellos se encuentran, lo último fue ante esta derrota de esta batalla que no fue preparada, que ellos que como que quieren atropellar, por decir, porque se encuentran ante una situación muy embarazosa, ¿verdad? Que el Señor les dice que, bueno, así no podemos continuar de esta manera, ustedes me están rechazando, ustedes van a quedar por el desierto, van a quedar muertos. Eso es lo que nos decía anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 14, del 20 en adelante. Toda esta generación, dice, va a quedar. ¿Hasta cuándo esta comunidad, se pregunta, perversa, va a seguir protestando contra mí? Dice. Ya escuché las incesantes protestas de los israelitas, le dice el Señor. Pero esto le vas a decir. Juro por mi vida, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a las palabras que ustedes han pronunciado. Por haber protestado contra mí, sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. Los cadáveres de todos los registrados en el primer censo, se entiende, ¿verdad? Capítulo 1. O sea, todos los nombres que están ahí en el primer censo. Y entonces dice, de todos los que tienen más de 20 años, más de 20 años. Ni uno solo entrará en la tierra donde yo juré establecerlo. Salvo, hay dos que van a poder entrar, que es Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Los demás, por el desierto. Y después, ¿cómo va a suceder eso? Les da también la forma como va a suceder. Entonces dice, a los hijos, en cambio, lo que ustedes decían que iban a ser llevados como botín, a ellos sí los haré entrar. Es interesante. Eso que ustedes habían dicho, que no va a suceder, que Dios no puede hacer y que Dios como que viene aquí solamente a hacernos pasar mal, le voy a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. El pez cae por la boca. Más o menos así podemos entender. Los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en el desierto. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto durante 40 años. Aquí viene entonces, este es el castigo que ustedes necesitan, entonces 40 años aquí de preparación. Interesante porque San Ignacio de Loyola, cuando también él habla del famoso retiro espiritual, ¿verdad? De los 40 días de retiro espiritual, es inspirado en esto también, porque el número 40 significa toda una generación. El caminar los 40 años por el desierto para Israel tiene que significar momento de purificación. Purificación. Es decir, reflexionar, volver a sí mismo, entrar dentro de sí mismo y desde ahí entonces poder responder positivamente al Señor. Ella hablan de retiro espiritual Israel, 40 años de guatatase por el desierto. Habíamos hablado en cierta oportunidad sobre la palabra desierto, lo que significa el desierto, ¿verdad? Que es justamente ese tiempo de reflexión, ese encuentro personal con el Señor. Y desde ahí entonces, cuando uno vuelve a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, poder comenzar de nuevo este camino ante Dios. Y entonces dice, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto. Imagínense, bastante duro, ¿verdad? Hasta que el último cadáver quede allí tendido en el desierto. Ustedes cargarán con su culpa durante 40 años.
por los 40 días que emplearon en explorar la tierra, a razón de 1 año por cada día. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. En el momento histórico marcado por la emergencia sanitaria mundial a causa de la pandemia del COVID-19, se ha redescubierto la importancia de la labor del personal de enfermería. Para mí estar en primera línea de batalla ha supuesto un desafío muy grande, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero también me ha enseñado mucho a relativizar las cosas y a darle a las cosas la importancia que tienen. Creo que hemos aprendido que hay cosas del día a día que antes nos pasaban desapercibidas y que ahora se postulan como tesoros que hay que apreciar. El Papa Francisco les envió un mensaje en el Día Internacional de la Enfermería y la Partería, en el que reconoce su testimonio de valentía y sacrificio en ayudar a las personas afectadas por el virus, incluso poniendo en riesgo la propia salud. Una prueba de ello es que un elevado número de agentes sanitarios han fallecido al cumplir fielmente con su servicio. Solo en Italia el 11% de los infectados del virus son operadores sanitarios y al menos 160 médicos han fallecido. Me ha ayudado también a enamorarme una vez más de mi profesión y a humanizarme un poquito más. Creo que hay veces que nos olvidamos en los tiempos que corren de que la humanización del cuidado es casi la parte más importante. El Papa los reconoce como hombres y mujeres que han dicho sí a una vocación y los llama buenos samaritanos que cuidan la vida y las heridas de los demás, experimentando todos los días el trauma que causa el sufrimiento en la vida de una persona. Aún más, en medio de la pandemia del COVID-19, en pleno Año Internacional de la Enfermería y la Partería. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, Novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, Novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez
llega a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llega a ser un aviador. Déjame nacer. Bien, tal vez llega a ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios, estamos reflexionando el capítulo 15 del libro de los Números. Hablábamos recién de las primicias y de estas experiencias tan interesantes, ¿verdad?, que sucedieron con los santos. Yo les hablaba recién de San Juan Bosco, pero existen muchos otros santos, ¿verdad?, que justamente estos santos eran como un puente simplemente, ¿verdad?, pontífices, ¿verdad?, puentes que unen de un lugar a otro lugar. Existe una brecha o una imposibilidad de cruzar de un lugar a otro. Y estos santos se ponían como ese puente, facilitadores, ¿verdad? En este caso que yo les decía, entre los príncipes o multimillonarios de aquel tiempo, estamos en el año 1840, 41, hasta el 88 en que falleció Don Bosco, en esa época, ¿verdad?, de la historia en que se vivía en esas zonas, ¿verdad?, hacia Italia. Entonces, Don Bosco hacía de puente y les decía directamente, Don Quinirín, se iba directamente, hasta con el rey, se iba y le hablaba y le decía, usted tiene que ayudarme,
Usted que aquí está acumulando, tiene las riquezas, porque usted es rey y tiene sus vasallos. Entonces, me tiene que dar, me tiene que dar. Y usted me podría dar. ¿Usted será que tendría la gentileza de ayudarme? No. Da pecha, don Bosco directamente se le iba y le decía, me tiene que dar. Y ahora, urgentemente, si no quiere que el día de mañana estos chicos que están viniendo, recuerden que estaba comenzando la era industrial. Entonces, que se despedían muchos trabajadores, etcétera, etcétera, porque comenzaban las máquinas a sustituir a los demás. Pero claro, no era tanto como ahora sí que es peor eso, ¿verdad? Entonces don Bosco es de la vanguardia porque les va preparando a estos chicos, a estos jóvenes y ya les hace saber utilizar estas cosas con una visión y con un futuro, ¿verdad? Cómo tienen que trabajar y cómo tienen que apuntar hacia una vida nueva. No pueden quedarse en la calle, no pueden quedarse sin educación, porque después estos son los que van a llenar las cárceles y estos son los que después serán los que van a estar ahí continuamente contra aquellas personas que tienen dinero, ¿verdad? Porque estas son las situaciones concretas que nosotros vivimos también en nuestra sociedad. Se dan cuenta que lo que la Biblia aquí nos está diciendo no era simplemente para don Bosco en su tiempo, sino que también es para nosotros. Esto de las primicias significa principalmente hacer circular los bienes, que los bienes estén en manos de todos, que llegue a todos. Hay dos ejemplos, ¿verdad?, de faltas involuntarias o por inadvertencia, comunitaria por una parte y personal. Comunitaria y personal son los dos elementos, comunitaria y personal. Son las dos piernas, yo digo, ¿verdad?, el izquierdo y el derecho. Nosotros caminamos con las dos piernas. Entonces, no es que estamos dejando de lado lo personal. Lo personal es esencial porque soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad de un aspecto muy personal, individual. Pero esa es una pierna. Esa personalidad, ese hecho individual, ahora tiene que mirar en función de la comunidad. Y por eso dice, estas faltas que pueden y deben ser purificadas por medio de los sacrificios. Por contraste, por otra parte, la ley se enfatiza en que se excluye la remisión de toda falta consciente y voluntariamente realizada. Entonces se enfatiza en la ley en que se excluye la remisión de toda falta que uno lo comete conscientemente y voluntariamente. Entonces en el 15, 30, 31 tenemos este caso, ¿verdad?, en que nos dice directamente cuando es. Pero el que obra, dice deliberadamente, tanto el israelita como el extranjero, porque aquí entraba también el extranjero, todo el que está dentro de esto, dijimos hace rato, el catolicismo, o sea, abrimos las puertas a todos, con tal de que después se pueda vivir de los principios y los valores desde Dios. El catolicismo en realidad lo que hace es escuchar a todos y desde ahí entonces ponernos de acuerdo y hacer ese camino, un camino ciertamente bajo una autoridad, pero todos. Por eso que aquí se le acepta también al extranjero, pero ¿qué quiere decir que se le acepta al extranjero? Y quiere decir que ese extranjero se compromete en hacer un camino de comunidad, se compromete en vivir esos mandamientos también del Señor. Dice, el que obra deliberadamente ultraja al Señor y será excluido de su pueblo. Por haber despreciado la palabra del Señor y violado su mandamiento, esa persona será extirpada, es responsable de su culpa. Es responsable de su culpa. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental para que nosotros podamos seguir mirando y entendiendo nuestra forma de actuar también. El acto consciente y voluntario de quien transgrede las órdenes de Dios y se aleja de Él es mayormente grave. Es mayormente grave porque es voluntario y es deliberado. Eso entonces quiere decir deliberadamente, conscientemente. El relato ahora de la violación del día sábado, el día sábado que se viola,
Es el ejemplo de una acción consciente y deliberada contra Dios y sus mandatos. Por eso entonces que después el castigo es tan duro, porque es deliberado y es consciente. Este delito es trascendental, porque se está faltando al pacto de Dios, a la alianza, al pacto que habíamos hecho, que habíamos jurado ante el Señor, ya que el sábado es signo de la alianza, expresión de la relación con Dios. El sábado es un signo, ¿verdad? Ese día de descanso, ese día de encuentro. ¿Por qué se insistía mucho? Y porque mirando la esencia, ¿verdad?, del judaísmo, nosotros entendemos que el Shabbat, como hasta ahora, ¿verdad?, se celebra y es una cosa maravillosa. Yo estuve 10 años, ¿verdad?, en Israel, lo viví ahí en Jerusalén. Es una cosa que verdaderamente todos tendríamos que imitar, ¿verdad? Porque es un momento de encuentro como familia. Es un encuentro entonces de comunidad. Y después entonces se comparte. Primero la familia, sobre todo ese día viernes. Y en todo caso el sábado, si es que vamos a compartir, lo vamos a compartir dentro de esa gran familia, el gran clan. Es interesante. Esto también nosotros lo tenemos, ¿verdad?, entre los musulmanes, la misma cosa. Ellos lo hacen el viernes. Los musulmanes aún son más familiares todavía, porque ellos se encuentran toda la familia. Vos te vas en un momento, ¿verdad?, a celebrar con ellos y te encontrás 80, 90 personas. ¿Por qué? Porque vienen toda la familia, los hijos, los nietos, los bisnietos, y ellos luego tienen hijos en cantidad. Y además de eso, desde jóvenes, ¿verdad? Entonces vos ahí encontrás bisabuela y hasta más que eso, ¿verdad? Hasta trisabuela, no sé cómo se dice, ¿verdad? Entonces es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque es la comunidad entonces la que se está valorando. Pero es un encuentro de familia. Y eso es entonces lo que aquí se está queriendo salvar, ¿verdad? Y eso es lo que está exigiendo de cierta manera aquí la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Que me aleja hoy de ti. De ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este capítulo interesantísimo de las rebeliones que existen, ¿verdad?, en este libro de los números. Ahora nos toca reflexionar sobre los mismos Akanguazú, ¿verdad?, los que están al frente de la comunidad, que son jefes. Aquí nos aparece Coré, ¿verdad?, que es de la tribu de Rubén. Y también está entonces aquí los otros, que son justamente Datán y Abirón. Son de las tribus aquí de Israel, que no quieren aceptar el liderazgo de Moisés. Cuando Moisés oyó esto, a Moisés siempre se le presentó como la persona más humilde, ¿verdad? O sea, es decir, como esa persona que escucha y bueno, y que ve y que se pregunta, bueno, iba y traía, después se va y se presenta ante el Señor y llora ante el Señor y le dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Por qué me pusiste todo este fardo, este peso aquí de este pueblo que no quiere entender, que no quiere comprender? Le dice, ¿verdad? Entonces dice, Moisés oyó esto, cayó con el rostro en tierra, ¿viste? Cayó por tierra, como que le agarró la depre Yeshua. Pero es una forma de decir, ¿verdad? Es la humildad, es decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Es entrar en sí mismo, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que aquí hay un diálogo, ¿verdad? No hay una reacción de Moisés como diciendo, mala ella, vea,
yo que sé, ave, Moisés, fusilañan de ave. ¿Quiénes son estos tres que están macaneando? No. Pobrecito, escucha eso. Oñeñe, vayan a decir, él al líder, tiene todo el peso, viene. Cae el rostro en tierra entonces, y esto significa un aspecto sagrado ante Dios. Me pongo ante Dios, quiere decir. Esta ya es una actitud muy interesante que nosotros tenemos que tener en consideración en nuestra vida y en nuestras familias. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a problemas y a dificultades y nos peleamos entre nosotros? Perro y gato muchas veces casi somos, ¿verdad? En nuestra casa, papá, mamá, entre los hijos, que no nos queremos escuchar, no nos queremos dialogar, ¿verdad? No podemos ponernos de acuerdo, no sabemos cómo afrontar una situación. Sin embargo, Moisés cae con el rostro en tierra. Luego dijo a Coré y a todos sus secuaces, mañana el Señor pondrá de manifiesto, mira un poco, mañana el Señor pondrá de manifiesto quién es el que le pertenece y quién está consagrado. ¿Quién es el que le pertenece y quién está consagrado? Y permitirá que se le acerque el que ha sido elegido por él. Imagínense, o sea, en una humildad total, ¿verdad? Entonces la Biblia no es que aquí se te está presentando, como solemos decir, muy autoritaria. Porque aquí Moisés, si fuese autoritario, él hubiese dicho, bueno, pero yo llego a ver, igual por una mabase, Shehina Abela ahí de Egipto, yo soy el que les liberé de la esclavitud, estamos en esta situación, usted entonces vamos a poner la ley de guerra, el que macanea aquí en situaciones de dificultad, fusilado. Entonces, interesante si le encontramos a un Moisés de esta manera. No, cae rostro en tierra, piensa, es casi como que entra en la depre, digamos, ¿verdad? Se pone Moisés, reza al Señor y viene y le dice, bueno, mañana no voy a ser yo el que va a decidir. Vamos a ver, el Señor pondrá de manifiesto, el Señor el que va a mostrar quién es el que le pertenece y quién está consagrado. Y permitirá que se le acerque el que ha sido elegido a él. Solamente el que él ha elegido va a poder entonces acercarse. Porque ellos pues decían y alegaban, porque dice todo el pueblo. La comunidad es sagrada y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea? ¿Por qué ustedes se consideran los líderes? ¿Por qué ustedes son los que quieren guiar al pueblo y nos van a decir lo que nosotros tenemos que hacer? Rebelión total contra el liderazgo. Rebelión total contra el presidente. Rebelión total contra tu patrón. Rebelión total, ¿verdad? Contra ese que está al frente queriendo llevar. Bueno, evidentemente que aquí siempre tenemos que mirar y vamos a ver, porque aquí te presenta muy bien, en un estilo incluso muy democrático, porque aquí él dice, bueno, está bien. Si ustedes se rebelan, entonces mañana el Señor lo va a manifestar. Vamos a ponernos ante Él y Él va a llamar y va a decir quiénes son los que Él eligió verdaderamente. Para no decir, se llegó y la decidía, se llegó y puedo fusilar acá. Y entonces, hagan lo siguiente, le dice. Tú, Coré y todos tus secuaces, tomen unos incensarios, pongan fuego en ellos y mañana échenle incienso en la presencia del Señor. Mira un poco, o sea, ya es la forma. Incluso le dice la estrategia, cómo vamos a hacer para ver verdaderamente lo que el Señor quiere de nosotros. Aquel a quien el Señor elija, entonces será el consagrado. Aquel a quien el Señor elija será el consagrado. Porque ellos pues se están poniendo en realidad contra Moisés, pero también contra Aarón, ¿verdad? Porque el que tiene que liderar el aspecto religioso, tribu de Rubén, con los otros. Ustedes, hijos de Leví, estos son los hijos de Leví, se han excedido en sus atribuciones. Luego Moisés siguió diciendo a Coré, escúchenme, hijos de Leví, no les basta que el Señor los haya separado de toda la tribu de Israel y los haya acercado a Él para prestar servicios en la morada del Señor y para estar como ministros al frente de la comunidad. Fíjense entonces, muchos privilegios ustedes ya tienen. El Señor no les basta a ustedes eso. Y ese es como, ¿verdad? Ese que está mirando siempre en el patio del otro y quiere lo que tiene el otro. Y no se contenta lo que tiene uno mismo. Y estos son los que acumulan, como dice el Evangelio, ¿verdad? Los que acumulan riquezas y cada vez quieren más y más y más.
y nunca se contentan, nunca se contentan. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Es una realidad antropológica, ¿verdad? Y yo muchas veces lo veo y lo siento, lastimosamente, ¿verdad? La gente que más colabora, la gente que está más dispuesta al servicio, y claro, porque tiene más relación también con la gente que está a su lado, ¿verdad? Con los pobres. Son la gente que conviven con los demás. Eso se dan cuenta que el otro está necesitando. El rico pues normalmente se encierra en su búnker, en sus casas de 5 metros de muralla, electrificado, hermosas casas, y adentro tiene todo y vive tranquilo, vive a la pepa, ¿verdad? Entonces no se da cuenta verdaderamente de lo que necesita ese pobre. Doye poria juvere coiningo las apillare, ¿verdad? Y entonces, desde lejos, etcétera, etcétera, y así. Después, claro, te habla mucho de los pobres, de esto, de aquello. Te habla, no sé, de los subsidios para dar a los pobres, que esto, que aquello. Pero en realidad no llegan a entrar en el corazón, ¿verdad? Doikila y pirepe ya es señalé. A pesar de que muchos, ¿verdad?, salieron ahí de la pobreza también, y a través de engaños, etcétera, etcétera, de políticas se fueron enriqueciendo, ¿verdad? Y ustedes saben que incluso la psicología, esto es interesante, un día llamar un poco y hablar con los psicólogos, ¿verdad? Sería interesante, ¿verdad?, que nos muestren un poco. Pero dicen que cuanto más pobres y miserables fuimos, después más avaros somos cuando tenemos dinero. Más avaros somos. Es decir, si sufrimos cuando fuimos chicos en la infancia, pasamos necesidades incluso en la infancia, dice que después, cuando vamos creciendo y comenzamos a tener riquezas o comenzamos a tener posibilidades, psicológicamente os va a poner ejemplo. O antes tenías mucha necesidad y tenés miedo que ahora vuelvas a pasar necesidad, entonces acumulas. Entonces sos egoísta y te encerrás. Es interesante esto. Bueno, vamos a seguir reflexionando. Esto desde la palabra de Dios nos tiene que abrir el corazón y nos tiene que abrir la mente para que podamos ser generosos, ¿verdad? Ser católicos, porque católico quiere decir escuchar a todos, así como está haciendo aquí Moisés. Y desde ahí hacer un diálogo profundo, ¿verdad?, con las personas que nos necesitan. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 16, que es muy interesante, que nos habla entonces de la rebelión de Coré, de Datán y de Abirón.
Aquí entonces pasamos, como decíamos nosotros anteriormente, de esa rebelión del pueblo que también recibe su castigo, ¿verdad? Y que fue un castigo bastante duro. Así como ustedes, dice, como espías estuvieron 40 días recorriendo y conociendo toda la maravilla. Es así que era la tierra donde mana leche y miel. Incluso cuando ellos volvieron en ese capítulo del informe de los exploradores, ellos se reúnen, ¿verdad?, con Moisés, ahí en el desierto de Parán, y al mismo tiempo mostraban los frutos del país. Les contaron, fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que mana leche y miel. Y estos son los frutos, ellos traen. Pero ahí desconfían, ¿verdad? Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, vimos allí a los anaquitas, los amalecitas habitan en esta región del Negev. Es decir, los guerreros al final, después de haber visto esa tierra prometida. Esto mismo también hace que les lleve a la rebelión, pero esta es la rebelión del pueblo. Y por esta rebelión del pueblo, entonces viene todo este castigo, que ellos no entrarán a la tierra prometida, solamente sus hijos, aquellos que ellos mismos dijeron, no, nosotros no podemos, van a venir, nos van a robar nuestros hijos y lo van a llevar como botín de guerra. Sin embargo, casi como lo contrario, el Señor le dice, bueno, porque ustedes, justamente, todo lo contrario, lo que ustedes pensaron sucederá. Porque ustedes mismos lo han pedido por su propia boca, dice, por su propia boca. Así como ustedes, dice. Pero los amalecitas, dice, dan vuelta por el desierto hasta el Mar Rojo. ¿Hasta cuándo esta comunidad va a seguir protestando? Juro por mi vida, palabra del Señor, que voy a tratarlos conforme a sus palabras. Aquellas palabras que ustedes mismos dijeron. Y es así entonces como les trata el Señor. Y entonces les dice, cada día representará un año y ustedes estarán vagando por el desierto. Y serán sus hijos. Ustedes en estos 40 años irán cayendo, ¿verdad? Sus cadáveres quedarán en el desierto. Bueno, en fin, hay muchos otros elementos que ya hemos reflexionado. Les invito, si no lo han seguido bien, volver a mirar, a escuchar un poco, es muy interesante. Pero aquí, cuando nosotros llegamos a la rebelión de Coré, de Datán y de Abirón, estamos ya en el capítulo 16, ¿verdad? Pero aquí es otra rebelión, decíamos, es la rebelión de estas personas que están al frente. Incluso Moisés le echa en cara y le dice, ustedes hijos de Leví se han excedido en sus atribuciones. Escúchenme, ¿no les basta que el Señor los haya separado de toda la comunidad de Israel y los haya acercado a Él para prestar servicios en la morada del Señor y para estar como ministros al frente de la comunidad? Les ha dado todo el Señor. Y ahora entonces ustedes incluso, dice, reclaman el sacerdocio, ¿verdad?, de Aarón, reclaman eso, quieren ponerse al frente. Bueno, nosotros explicamos, y esto es muy lindo, porque detrás de esto, ¿verdad?, como decimos nosotros, encontramos todo el aspecto histórico, qué es lo que verdaderamente en ese tiempo había sucedido. Estamos después del exilio, es decir, es una narración post-exílica en que ellos estaban viniendo de Babilonia. En Babilonia ya no existía el templo, en Babilonia ya se había hecho la sinagoga, era el lugar donde ellos se reúnen. Pero cuando vuelven a Jerusalén con Ciro, que les da este decreto y les dice, vayan cada uno, no quiero esclavo aquí conmigo en mi reino, ustedes solamente me van a pagar impuestos, eso me basta, plata lo que quiero, impuestos, oro, plata. Y entonces ellos se van, vuelven y comienzan a reconstruir, pero estaban en la miseria. Y todo ahora, al no haber rey, no existe rey en este momento, sino que solamente lo que existe es la fuerza sacerdotal. Entonces, aquí ellos comienzan a pedir estas atribuciones también, las atribuciones políticas y las atribuciones también religiosas. Esto es lo que estamos encontrando entonces aquí, en el aspecto netamente histórico, si lo vamos a leer. Porque nosotros aquí encontramos una reflexión teológica. Pero esa reflexión teológica que le está hablando en una forma muy, muy, muy indirecta, pero al mismo tiempo, si uno entiende, inteligente y pauca, decían, ¿verdad?, los latinos, para decir al inteligente con una sola palabra, con pocas palabras el inteligente entiende muy bien. Aquí ellos entienden muy bien que se está
refiriendo a aquellos que están queriendo usurpar el sacerdocio aarónida, ¿verdad? Este sacerdocio que pertenece a la tribu de los levitas, ciertamente, pero a la de Aarón. Y entonces, por eso, aquí viene y te pone también cuál es el castigo, imagínense, pero este castigo es mucho mayor, es mucho mayor. Con eso te está diciendo y te está poniendo absolutamente una barrera total y te está diciendo solamente el sacerdocio de Aarón, aarónida, solamente ese es el que es válido. Y por eso el castigo que ellos van a recibir justamente dice, apenas Moisés, dice, terminó de pronunciar estas palabras, el suelo se partió debajo de sus pies. La tierra abrió sus fauces y los tragó junto con sus familias, con toda la gente de Coré y con todos sus bienes. Allí bajaron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía. La tierra los cubrió y desaparecieron de en medio de la asamblea. Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban cerca de ellos huyeron diciendo que no nos trague la tierra, es decir, ellos se separan, se alejan. Luego bajó fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Este castigo, que es un castigo para que aprendan verdaderamente, ¿verdad? Ejemplar, podemos decir. Nos presenta así el autor sagrado, cargando mucho las tintas, evidentemente, ¿verdad? Cargando mucho las tintas. No lo leamos de una forma así literal, sino que con esta narración nos está queriendo decir, lo más importante es escuchar a Dios, por una parte. Pero escuchamos a Dios a través de ¿quién? A través de sus líderes, a través de los que están al frente. Es como decir hoy, mucha gente que no quiere escuchar al Papa, es decir, no queremos escuchar a la comunidad. Y no, ¿y por qué nosotros? Venga, vamos a dialogar. No, nosotros no queremos ir. Ahí está. ¿Cómo investigan? Te pone todito. Fíjense nomás. Ustedes siempre van a... Y encima después comienzan a criticar, ¿verdad? Critican contra el Papa y dicen contra la Iglesia y despotrican y todo lo que sea. Y justamente aquí le están diciendo, fíjense, porque ellos también aquí están despotricando contra Moisés. Ustedes se han excedido en sus atribuciones. ¿Cuántas veces nos escuchamos hoy estas mismas frases, verdad? Toda la comunidad es sagrada, todos nosotros podemos hacer lo que queremos. Y el Señor está en medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Bueno, todo esto, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Esto nos invita a reflexionar, les invito a leer bien de nuevo y de a poquito y escuchando un poco esto. El capítulo 16 del libro de los Números. Nosotros concluimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos ayude a abrir nuestro corazón, nuestra mente, a entender el liderazgo también de los que están al frente de nuestras comunidades. No siempre ellos serán 100%, ¿verdad? No son santitos, no son ángeles que vienen a dirigirnos. Es la comunidad dirigida por nosotros mismos. Pero tenemos que ser capaces de escuchar. Tenemos que ser capaces de entender que es allí donde Dios está hablando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento mañana. Que Dios les bendiga a todos. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.